estamos. Bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar es de lambdas, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de lo que es una lambda? Vamos a ir preguntando ahí. ¿A función flecha? En otros lenguajes se le llama, sí, puede ser, función flecha o arrow function, ¿no? Sí. ¿Lo Half-Life? Mm, puede ser. No lo recuerdo ahora. No se me viene a la mente. Me obligas a googlear, Elías. Changos, hay que googlearlo. Ah, porque ese simbolito de lambda. Está bien, ya entendí. Es una función declarada de forma muy breve. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Martín, yo te puedo preguntar algo del ejercicio anterior. Mira que dejé mi tiempo al principio, Marce. Perdón, es que me quedó una duda. Dale, dale. ¿Te acordás cuando dijiste que si tenías un método que llamaba a otro método dentro de la misma clase, el último método tenía que estar privado? El que he llamado, sí. Claro, el tema que ese método es una implementación de una interfaz, o sea que lo tengo que hacer público. ¿Cómo hago para hacerlo privado? Bueno, ahí depende, ¿no? Pero digo, en general eso se cumple. Está, me quedé pensando eso, digo, pero si viene de una interfaz. No, bueno, si viene de una interfaz, no. Listo, Pero, eso solo, nada más. bien, Gracias. no, de nada. Bien, ahí me gusta un poquito más. Son funciones que no necesitan una clase. Entonces, ya estamos sacando más o menos una definición de esto, ¿no? Que es a donde quiero llegar. Podemos decir que una expresión lambda, como se le llama en Java, o función flecha, o arrow function, eh, en el momento en el que se inventó, sí, exacto, Carla, ahí quería llegar, ¿no? Allá por la JK18, lo que se le quería dar era como un giro funcional a lo que sería el lenguaje. Son funciones que se las conocen como funciones anónimas, ¿sí? Justamente por este motivo. Eh, la idea es que pueden implementar métodos sin necesidad de pertenecer a alguna clase, ¿sí? Eh, puede recibir parámetros y puede retornarlos. Y puede retornar también elementos, ¿sí? O algún tipo de resultado. Entonces, son muy similares a los métodos o, o a las funciones, nada más que son anónimas, ¿no? Eh, en general, son muy parecidas a las arrow function que conocemos desde JavaScript. Seguramente todo el mundo hizo el curso de Full Stack, ¿no? Bien. Entonces seguramente tuvieron que implementar arrow functions con JavaScript, ¿o no? Muy escuetamente. Qué buen término. Bien. Bueno, ahí va. Pero más o menos en general, eh, diría que no. Bueno, bueno, depende. O sea, en mi caso seguramente sí, en otros quizás no. Los que no las vieron con JavaScript pueden verlas ahí en los videos que les pasé. Pero en general podemos decir que se escribe muy similar, ¿no? La sintaxis es muy parecida en un lenguaje a otro, eso quería hacer esa comparación. En vez de escribir el símbolo de igual y el piquito para cerrar la flecha, sería un guión medio, ¿no? En sintaxis de Java, así como les voy a escribir ahora en el... Así. ¿Quién se copió a quién?
no puedo decirte eso, no tengo idea, sinceramente. No sé quién implementó primero eso. Creo que JavaScript. No, no lo sé, sinceramente. Bueno, la idea es esta, ¿no? Puede recibir parámetros o no, ¿sí? Recuerden, si no tiene parámetros hay que poner los paréntesis. Puede tener un parámetro o no, entonces podríamos escribirla de esta forma. La vida es un copy-paste, ¿sí? Así como les estoy mostrando ahí en el chat. O puede recibir más de un parámetro y ahí ya es necesario encerrarlo entre paréntesis, ¿no? O sea, mismas reglas, básicamente. Si la sentencia tiene más de un... Si el cuerpo del método tiene más de una sentencia, ¿sí? Reformulé porque si no, no se entiende. Es necesario encerrarlo entre llaves, ¿sí? Y cerrar la sentencia con punto y coma. ¿Está bien? En general, las lambdas en Java se utilizan para implementar métodos eh, de interfaces funcionales. Medio complejo lo que estoy planteando. Pero una interfaz funcional es aquella que posee un solo método abstracto. ¿Ok? Si alguien no sabe de qué estoy hablando, pueden buscar interfaces funcionales y en algún momento van a encontrar ahí la respuesta. Hay diferentes tipos de expresiones lambda, ¿sí? Y según qué es lo que hacen, tienen diferentes nombres, ¿no? Tenemos expresiones lambda consumidoras, expresiones lambdas bconsumer, que son las que se llaman bconsumidores, supplier, function, bfunction, etcétera. Todo depende de si recibe un parámetro, si retorna o no retorna algo, ¿no? Después les voy a pasar una tablita con esa info, ¿sí? Para que la tengan y la guarden en caso de que quieran. Pero no es tan, no es tan compleja. Nosotros la vamos a usar más que nada eh, para trabajar dentro de los métodos, ¿sí? Eh, que nos provee la API de Stream, ¿sí? Igual, antes de hacer referencia a eso, antes de meternos ya directamente a Streams, les quería mencionar lo que yo estaba utilizando, que siempre les mostraba, para mostrar rápido los elementos de un array, ¿se acuerdan? Que yo usaba eh, una sentencia así, supongamos que tenemos un array. Yo tenía un array acá, creo. Esto no era, esto era algo que estaba probando. Ahí va. Ah, no, era un genérico. Bueno, esto era lo que teníamos la clase anterior. Supongamos que tenemos un array de stream, ¿no? Hoy estoy complicado, ¿no? Muy, muy lunes. Bien. Y supongamos que yo quisiera mostrar todo el contenido de este array. ¿Se acuerdan que yo hacía algo así como a.forEach? Uy, for each. ¿Ven lo que me recomienda ahí? Ay, no se veía. Pero vieron que me recomendaba un consumer. Exacto, Marce. Ese consumer puede ser una lambda, ¿sí? Entonces yo podría decir que tranquilamente, perdón, ahí vamos. Yo podría recibir cada uno de los elementos, pues llamémoslo E, y hacer un sought de E, ¿no? ¿Se entiende acá lo que estoy haciendo? O sea, yo le estoy enviando un consumer, es decir, una función lambda que lo que hace es eh, obtener cada uno de los elementos y mostrarlos por la consola de salida, ¿sí? ¿Cómo te interpreta ahí que es cada uno de los elementos? Eso es lo que a mí no me queda claro nunca con las lambda. Ok, esto lo hace el for each. El for each, al poder recibir como argumento un consumer, en realidad esto es muy similar a un callback, ¿no? O sea,
es muy parecido. Digo, lo que hace es decir, bueno, yo estoy recibiendo un consumer, alguien que va a consumir. Fíjate que todo parte de una collection, ¿no? El for each no se puede hacer sobre no sé, capaz que sobre un string sí, pero sobre un int no. Número, vamos a poner, perdón, así escribimos bien. No se puede hacer esto, ¿ok? No existe. Entonces el for each se puede utilizar partiendo de algún tipo de collection, ¿ok? Entonces, quien le está transformando ese E en cada uno de los elementos es el for each mediante el consumer, ¿sí? Es decir, Claro, lo que yo te decía que no termino de entender es la E, ponele, que cómo interpreta que es E. es lo que te estoy diciendo. O sea, Cada ítem del for each. cada uno de los elementos, O claro, sea, cada ítem que traiga el for each va a ser exacto, una E y ahí exacto, sobre eso va a aplicar el consumer. exactamente. Ok. Si, si yo le envío dos parámetros, el segundo parámetro lo toma como un index, probablemente. No sé si es igual que en JavaScript esto. Tendría que averiguarlo. Bueno, tendría que averiguarlo, pero creo que no. Así por cómo lo vengo leyendo. Pero bueno, eh, cada uno de estos elementos, no importa el nombre, ¿sí? O sea, no importa el nombre que ustedes usen para definir el parámetro de esta lambda, ¿sí? E sería el parámetro que recibe esta lambda. Lo va a mostrar, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bueno, ahora justamente iba a mencionar eso, Andrés. Eh, claro, es muy similar a eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar con referencias a método? Porque esto yo no lo hacía así, ¿no? ¿Yo qué hacía? Yo escribía system.out, dos puntos, dos puntos, println. Esta es otra forma de utilizar eh, lambdas, ¿sí? La única diferencia que hay es que yo le estoy diciendo que por cada elemento, ¿sí? Voy a ejecutar esta función println que parte de determinada clase, ¿sí? Y no hago referencia en ningún lado a los elementos porque no me hace falta, ¿sí? Yo sé que el for each me va a retornar determinados elementos, ¿sí? Y a esto se le llama referencia a métodos, ¿sí? Se puede utilizar en varias cosas. Se puede utilizar, por ejemplo, em, si yo quisiera hacer, vamos a cambiar esto por integer, ¿no? Podría usarlo en, por ejemplo, mat, dos puntos, dos puntos, no sé, alguna operación matemática, SQRT, por ejemplo, ¿no? Donde lo que estoy diciendo es buscame la raíz cuadrada de la clase mat y aplicale esta función a cada uno de los elementos, ¿sí? Bueno, esto sería muy similar a hacer algo así como, por ejemplo, eh, elemento mat.sqrt, uy, ahí está, elemento, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? O sea, si yo en el for each hago esto, es exactamente lo mismo que el mat 2.2.sqrt, ¿sí? Fíjense, ya está. O sea, es literal lo mismo, ¿sí? Eh, la referencia a métodos está bastante interesante porque, como verán, puedo aplicarle de una manera muy simple eh, ciertos métodos o funciones que me permiten a mí crear operaciones sobre todos los elementos de una colección, ¿no? De una manera simple, ¿ok? Y con esto puede ser cualquier otra, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Muy lentamente.
Bien, vamos, por eso voy despacito, me tomo el tiempo, para que no nos pongamos ni nerviosos, ni se nos queme tan rápido el cerebro. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? O sea, en los dos tipos, ya sea con el dos puntos o llamando a la clase y después en la función, es lo mismo. Exactamente, Mati, O es sea, lo es una mismo. referencia método en los dos casos. Sí, en definitiva sí, pero esta se llama referencia a métodos y esta es una expresión lambda hecha y derecha. Hay una Ok. diferencia en los nombres, nada más, pero es lo mismo. Sí, me es más intuitivo verlo con la referencia método que con la lambda. Con la lambda es como que me pierdo qué es qué, Bueno, viéndolo. depende del punto de vista igual, ¿no? A mí Sí, no, me no, gustan más las a lambdas. mí, o sea, es como que yo me desoriento qué es lo que estoy haciendo, digamos. Claro, lo que pasa es que cuando, o sea, con el ejemplo del for each, sí, es mucho más vistoso esto, ¿no? Mm, Pero ya cuando veamos streams te vas a dar cuenta que for each no es el único que existe y que no es tan simple, claro. ¿sí? No es tan simple. Pero bueno, No, no, ya nunca, tampoco eso nunca me hay, parecía simple, pero. nunca hay que perder de vista qué es lo que vos querés hacer. Yo en este caso quiero aplicarle algo a todos los elementos. Bueno, el for each me basta, ¿no? Pero también lo podría hacer con otras. Ok. ¿En qué situaciones elegiría una lambda? No, no es puedo usar una lambda o un método, no es como en JavaScript. En cualquier lugar donde yo pueda utilizar un consumer es donde lo podría implementar, ¿sí? O una lambda. En general se utilizan para esto que les estoy mostrando, ¿sí? Porque si yo quiero tener un método que tiene determinada implementación y aplica sobre determinados objetos, se lo agrego a una clase, ¿no? Ahora vamos a ver como un campo de aplicación sobre lambdas y streams que trabajan de hecho bastante bien unidos. Así que tranqui. Bien, continuemos. Vamos a ver qué son los streams en Java. Eh, en definitiva, un stream, más allá de ser toda una API completa de Java, eh, se puede definir como un conjunto de elementos que ejecutan una serie de funciones de forma secuencial y paralela. ¿Qué significa esto de secuencial y paralela? Que es uno atrás del otro de manera paralela, ¿no? No al mismo tiempo, paralelamente. Eh, Permitiendo básicamente que podamos procesar de forma declarativa o funcional, como quieran entenderlo, eh, estos parámetros que nosotros estamos trabajando de manera secuencial y paralela, ¿no? Básicamente los streams son como una forma de tratar a los elementos de una colección, ¿ok? De una manera muy simple. Por ejemplo, eh, trabajar con streams nos podría llegar a permitir crear flujos de datos continuos para procesar con un determinado operador. Eh, si utilizamos lambdas con streams, reducimos la cantidad de- de tareas en el proceso de transformar todos los elementos de una collection en otra cosa. Eh, Nos dan algunos componentes u operadores. La API Stream tiene unos componentes u operadores, como quieren llamarlos, que nos permiten hacer diferentes operaciones como filter, map, flat map, sorted, for each, reduce, etcétera. Que quizás en JavaScript son como... Doy el ejemplo con JavaScript porque creo que es lo mejor que puedo hacer. Métodos de una determinada clase, ¿no? En este caso es todo una API que aplica a cualquier tipo de collection, no solo sobre el prototype arrays, ¿no? En general los streams son inmutables, eso es algo importante. Eh,
se pueden crear desde cualquier tipo de colección. Set, list, map, etcétera. ¿Sí? Cualquiera. Ahora, esto lo voy a dejar así, pero les voy a mostrar cómo es que se puede utilizar. Pero antes de eso, tengo que mencionarles un pequeño detalle. Cuando estemos trabajando con streams, siempre se tiene que respetar algo en particular, y es que el stream siempre tiene que partir de una collection, ¿sí? Es obligatorio, ¿sí? Si yo quiero crear un stream de algo que no es una colección, no me lo va a permitir Java, ¿ok? Entonces, siempre vamos a definir a un stream desde una collection, ¿sí? Y partiendo de acá, a esto se lo llama como fuente de datos, o inicialización de un stream, o etcétera, ¿sí? Eh, lo que sigue a esto pueden ser dos cosas. O una operación terminal, que tengo una lista, perdón, o una operación intermedia o una operación terminal, ¿sí? Entonces como que se divide en tres partes. La declaración o la obtención de los datos iniciales. Acá iría una operación intermedia y una operación terminal o una operación terminal. Lo que va siempre, sí o sí, es una operación terminal. Bien, vamos a ver algunas de las operaciones intermedias para que entiendan. Una operación intermedia puede ser filter, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo mediante filter podría hacer algún tipo de cálculo, lo que sea, que me filtre a mí este stream, ¿sí? Este palabras, y eh, retornar o no, en caso de que quiera o en caso de que no quiera, el resultado de haber obtenido este filtro, ¿sí? En general siempre es necesario, bueno, en general siempre vamos a querer obtener algún tipo de resultado, ¿sí? Para eso podemos tener una operación terminal o usar una operación terminal que es un collect. Collect y que reciba como parámetros collector to list. Esto lo que le va a decir al stream este es todo lo que vos obtengas como resultado, metémelo en una lista. Pero para eso, como el proceso de haber filtrado, ¿no? No importa lo que diga acá dentro del filter, ahí van a ir digamos, la lógica mediante la cual queremos filtrar a toda la colección. El resultado lo va a retornar como una lista, ¿sí? Entonces vamos a tener que poder guardarlo en una lista. Probablemente lo que retorne sea una lista de enteros, ¿no? Si estamos... Entonces, en ese caso, yo podría, ¿sí? Guardarlo en mi lista result. Y en caso de quererlo, puedo mostrar, ¿no? Result.forEach. Result puse. Ahí vamos, ahora sí. ¿No? Y ahí mostraría, digamos, el resultado de haberle aplicado un determinado filtro a toda una colección mediante un stream, ¿sí? Entonces la operación intermedia es el filter, que la podemos cambiar por otra, como por ejemplo map, ¿no? Y el map hace cosas diferentes, ¿sí? Tiene la misma connotación que tiene en JavaScript, ¿sí? Así que hacen cosas similares. Sí, ¿quién había levantado la mano? Yo, Martín, no sé si entendí mal. Yo entendí que dijiste los streams son de string. No, Ah, porque entendí de algún modo eso, y como le estabas asignando una lista de enteros, pensé que tenía que haber un tipo de casteo o algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces que son, estás trabajando con enteros de los dos lados. o sea, yo le estoy aplicando un stream a un array list de enteros.
Perfecto, listo. Por ahí el tema de stream y string hizo que me Pasa que confundí. antes usé un array list de string para explicar otra cosa, pero Sí, sí, aparte suena muy parecido y por ahí también me confundí. No, está mutó. perfecto, entendí. Puede ser tranquilamente. Perdón, Martín, O sea, si yo te pongo consulto. un array list de string, un segundito. Si yo uso un array list de string y le aplico un stream, no hay ningún problema, ¿sí? Sigue siendo una collection palabras. Claro, pero ahí viene la duda que de un lado tenés enteros y del otro lado tenés string y no hay un casteo de por medio. Entonces, Evidentemente, si le voy a aplicar, volvemos atrás. Si yo tengo una lista de string y el mapeo lo hago sobre, supongamos que quiero transformar mis strings, porque son todos strings de este estilo, ¿no? Que tienen comillas, comillas, 1, 2, 3, otro que tiene un 1, ¿no? Y lo quiero transformar a una lista de enteros, podría, tranquilamente, ¿no? Eso podría hacerlo en un map, por ejemplo. ¿Ok? bien. No necesariamente porque parta de un tipo de colección tiene que salir el mismo tipo. Bien, ¿quién preguntaba algo? Que lo silencié un segundito. Perdón, Martín, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, a mí. Stream, ¿qué sería literalmente? ¿O qué vendría a significar? Muy buena pregunta. No tengo la traducción literal de stream. Hebra o hilo. Ahí está. Eso ¿Cómo? tenía entendido que era thread. También es un sinónimo. Ah, está bueno, listo. Stream es de cuerda. Ok, Aplica más a cuerda ahí va, que ahí a va. hilo. Yo decía stream con M. ¿Cómo me Sí, Sí, dijiste? eso. ¿Qué- Es como me- cuerda. Mira. bien. Yo no tenía la traducción literal. Cuerdas de string, por cierto. No Gracias, es gracias. stream. Son palabras Claro, distintas. yo entendí que cuerda era string con G. Cascada creo que es Es la mejor string traducción. con G. No, Sí. stream es totalmente distinto. Vamos a tener muchas palabras muy similares como stream, string con G al final y spring con P al principio. Así que tratemos de no confundir. Sí, Ari. Y dentro de filter, ¿qué le Dale, pones? dale. Una comparación. Bien. ¿Viste? Cuando pusiste filter, ¿qué le pones como mayor a tanto y todo? Y te va filtrando por esa comparación, entre paréntesis. Sí, es muy similar la sintaxis, ahora lo vamos a ver, a lo que es JavaScript, pero quería que entendamos esto, que yo puedo, por ejemplo, tener o no eh, una lista, una operación intermedia, ¿sí? Eh, puedo tener o no tenerla, ¿sí? Y las operaciones terminales no necesariamente son del tipo coleccionar, sino, por ejemplo, podríamos hacer un find first, ¿no? Entonces, en este caso, obtendría el primero que cumpla con la condición que está dentro del find first. Y eso es una operación terminal. Y lo retornaría. Pero retornaría un elemento solo, ¿sí? No retornaría una lista, ¿ok? El find first. Ok. Eh, por ejemplo, también podríamos tener... no sé, hay algunas operaciones que son del tipo count, ¿no? Average, o sea, contar. Creo que average también está. No sé por qué no me la recomienda. Capaz que ya se recontra de preco. Sí, no, capaz que no está. Zoom, depende. A Zoom hay que aplicárselo a otra cosa, pero por ejemplo podríamos usar reduce. Eso sí. Podríamos usar em, toArray. Bueno, hay varias, ¿no? Y cada una hace un montón de cosas diferentes, ¿no? Estas son terminales, ¿sí? Ahora voy a mostrarles algunas de las que les mencionaba como intermedias, que bueno, les mostré filter al principio, map, tenés map to int también, eh, fluir, ok, map to int, tenemos map to cualquier
tipo wrapper numérico, ¿sí? Map to double, map to int, map to long. Y después tenemos otro que era flat map, si no me equivoco. Flat map, acá está. Bueno, flat map to double, flat map to int, etcétera, ¿no? Cómo y cuándo se usan cada una son situaciones muy específicas, ¿no? Capaz que necesitamos mapear una, no sé, una colección a un tipo entero, a un tipo long o a un tipo double. Bueno, por alguna razón se podría aprovechar ese tipo de métodos, ¿sí? Operaciones intermedias, recuerden. Ahora, siempre hay veces que no necesariamente va a tener un resultado. Bueno, el for each es una operación terminal, por ejemplo, ¿no? Que yo podría acá hacer lo que venía mostrándoles, ¿no? O sea, hacer un for each partiendo de un stream o hacer un for each automáticamente, ¿no? Es muy similar. Mm, no, lo que hace stream, eh, entiendo yo que es abrir un, un thread de ejecución para para una determinada collection, ¿no? Que haga algo en simultáneo y paralelo, ¿sí? Eso es lo que estaba hablando al principio. A menos que querramos, querramos hacer algún tipo de operación, pero por lo general si quiero sacar algún tipo de resultado, esa colección no se va a ver modificada. Bien. Supongamos que... Voy a borrar esto. Supongamos que tenemos una colección de palabras, ¿no? Vamos, si quieren ya podemos dejarla armado. Em, Dios, ahí va. Hola. Chau. Nos vemos. Bueno, tenemos una colección de palabras, ¿no? Supongamos que en esta colección pueden haber duplicados, ¿no? Podrían haber duplicados. Si nosotros quisiéramos mostrar, bueno, esto ya se los mostré, pero si yo quisiera, por ejemplo, eh, mostrar cada uno de estos elementos, como lo veníamos haciendo, podemos o partir directamente de la collection, ¿no? Como hacíamos antes, punto for each, o hacer un stream con un for each. Y en este que tenga el system.out, esto se los quería mostrar con el ejemplo para que lo vean, println, y ahí nos mostraría todos los elementos, ¿sí? Ahora, supongamos, sí, Carlos, Consulta, Martín. Antes el for each lo habíamos puesto directamente a palabras. Acá stream está en el medio. claro, ¿Por qué? ¿Qué función cumpliría ahí? for each es la función o un método o función terminal de un stream también, ¿sí? La Es, misma es- función. es indistinto, digamos, con o sin stream, digamos, es lo mismo. Claro, lo único que ponerle stream adelante te abre el abanico de posibilidades a utilizar alguna operación intermedia, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Creo que el for each es una excepción a la regla, como cuando definimos un string, que decimos string pal igual a.
¿no? Que no hacemos un new, no estamos instanciando un objeto propiamente, aunque sí lo haga por detrás. Bueno, creo que el for each para las colecciones tiene esa excepción también. Bueno, ahora supongamos que en vez de palabras estos son países. Vamos a cambiar palabras por países. Y esto va a ser Argentina, Chile, México, Holanda. Holanda, bueno. Y lo que queremos hacer es transformar cada uno de sus elementos en algo diferente. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Podríamos hacer algo como esto. Países.stream.map. Y lo que vamos a hacer acá es recibir un país en cada uno de los llamados, ¿no? Voy recibiendo cada uno de los países. Y lo que vamos a hacer es al país lo vamos a transformar to uppercase, por ejemplo, ¿no? Le vamos a aplicar esta función que lo que hace es hacerlo en mayúscula. Lo transforma en mayúscula, ¿no? Bien. Entonces, una vez que terminamos de realizar el map, supongamos que lo queremos ver. Bueno, for each. Perdón, ¿eh? Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa antes y después de haberle aplicado el stream. ¿Sí? Ahí donde está que podés poner una función intermedia después del for each, ¿no? Y con el Antes. for each solo no. Acá está el map. O sea, el map es la operación intermedia, el for each es la terminal. Después de for El for each each es la no hay terminal. otra. No hay otra operación. ¿Sí? La terminal es la terminal. No se puede aplicar otra. ¿Sí? Entonces acá están las tres partes. La declaración y el punto de partida para un stream. Una operación intermedia que es opcional. Y una operación terminal. ¿Sí? Bien, lo que yo les quería mostrar es qué es lo que pasa con la colección. En este caso de países. Antes y después de haberle aplicado un map. ¿Sí? Bueno, vamos a poquito. Primero, Argentina, Chile, México, Holanda. Argentina, Chile, México, Holanda mayúscula. Y después cuando lo mostramos de nuevo, sigue igual, ¿sí? No se modificó. ¿Se entiende? Aplicó la operación que yo le dije mediante el map solo en ese momento, ¿ok? Y después cuando lo volvimos a mostrar, no se modificó, ¿ok? ¿Sobraría qué cosa, Dani? No, en el caso anterior, ahora te fuiste para arriba, pero tendrías que subir un poquito. En el ¿Esto? primer ejemplo era redundante, entiendo yo, que más arriba. No hay más arriba. Vos diste 3 ejemplos, había uno, pará, el stream, o sea, si hacemos países, punto for each, en el primer caso el stream ahí, en el primer caso el stream sería redundante, porque si vos lo sacás igual te daría una impresión de todos los países. Quedó desfasado en el tiempo mi comentario. Ese ahí, en esa línea. Si vos sacás el stream y dejás países.for each, va a imprimir los países igual. Sí, o sea, yo Eso, acá por eso estaba mi pregunta mostrándole es, que el es, stream que es lo sobra ahí. mismo. Es lo Claro, mismo, no es que sobra, o sea, es lo mismo. Podés usarlo o no. Lo que está te bien, pero es sirve, redundante, lo- no mm, aporta nada. no sé si es redundante, sí. O sea, si vos querés aplicarle un map a esto, podrías. Eso es lo que te estoy diciendo. Necesitas que sea un stream para poder tener toda la Exacto. funcionalidad que tiene un stream. Exacto. Si vos quisieras a países, perdón, países.filter, te va a decir usa stream. ¿Se entiende? En cambio, for each
te lo permite usar solo. Eso es lo que estaba diciendo, que es una excepción, ¿sí? Es una excepción for each, pero solo con el for each, no con todos los demás. Escribirlo con stream adelante te hace primero recordar que es un stream y segundo, pensar si vos querés hacer alguna operación intermedia podrías, ¿no? Nada más. Pero Perfecto. es lo mismo, ¿sí? No es redundante, ni es que no aporta valor, ni es nada, no. Es otra forma nada más. Si vos querés, podés, por eso di el ejemplo del string. Si vos querés declarar un string de esta manera, por más que te diga que está viejo, podrías, ¿no? O que está feo. O sea, esto te lo permite, no hay ningún problema. Está bien. Bien. Pero podés dejar que los datos persistan y hacer una operación e incluso guardarlo. Está buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver, porque ¿qué pasa? Supongamos que yo, en vez de mostrarlo en vez de mostrarlo por pantalla, lo quiero retornar. Sí, Carlos. Bueno, quizás ahí vas a contestar lo que iba a consultar. Cuando vos pones la palabra, cuando vos llamas a stream, es como si crearas una estructura paralela del objeto que estás trabajando, digamos. O sea, es como si países es un objeto y cuando vos le pones stream, cualquier cosa que hagas después se va a hacer en una sombra, digamos, se va a hacer en otro objeto, ¿no? O sea, es como que si hiciera una copia, nunca toca el original. Algo así, pero no estamos trabajando literalmente con dummies o con mocks, ¿ok? No Ok, confundamos eso. ok, ok. Juan, Y si quisieras cambiar la colección original, ¿qué lo harías en el for each? bien, bien. Si quisiera cambiar la colección original, haría otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, vamos con el ejemplo que decía y después vemos cómo podemos hacer para cambiar la original. Creo que, o sea, a ver, hablando a ciencia cierta, podríamos hacer un collect acá y ver qué pasa, ¿no? Y dentro de este collect podemos meterlo en cualquier tipo de colector. Puede ser a un set, a una lista, y me parece que joining lo que hace es justamente eso, ¿no? Mezclarlo con otra. Pero nunca lo trabajé hasta ahora, no me fue necesario. Por cómo vamos a trabajar las cosas, no me fue necesario, ¿sí? Pero en caso de que se quiera, creo que es ese el que necesitas. Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, esto me va a retornar una lista. Lo que les había dicho antes. Países, Mayus. Escribí mal esto. Ahora sí. Entonces ahora en países Mayus voy a tener los que están con mayúscula, ¿sí? Recuerden, esto no los voy a dejar de mostrar solo porque no quiero, no me hace falta. No los voy a mostrar mientras los estoy modificando, pero sí voy a mostrar exactamente esto, ¿no? Debajo, ¿ok? Ya, ahí lo estás creando en otro. O sea, lo estás creando, lo estás recogiendo y lo estás asignando a otro, Lo estoy coleccionando a o otra guardando lista. en una lista nueva, exacto. Claro, pero la original la mantenés. De Sí, hecho, es lo que te va a pasar. es lo que les acabo de mostrar. La original se Claro, mantiene, se mantiene y ahora exacto, esa es una nueva lista. exacto, una nueva lista. Sí. Está buenísimo. Encima es mucho más legible a fin de Se cuentas. lee muy remil fácil, ¿lo ven, no? O sea, ¿qué pasa si Sí, yo lo quisiera hacer con un for? Esto mismo. tenés que hacer varias líneas de código. Tenés que agregar algunas líneas de código extra, ¿no? Un for yendo hasta el largo del array, ¿no? Array.size adentro, decir, bueno, a cada uno, está bien que es bastante simple, ¿no? Decir, bueno, al array en i, aplicarle un toString, guardarlo en otro, ¿no? Como medio engorroso. En cambio acá como que... Pasa que si aprendes a usar este tipo de programación es mucho más fácil después. Claro, la Me idea parece es... a mí que es más fácil aprenderlo desde cero acá que arrancar por un for each normal o sí. Puede ser, puede ser. No, todavía no tengo la experiencia de haber enseñado primero streams.
Lo que pasa es que cómo le enseñas stream a alguien que no sabe lo que es una collection. No, obviamente, pero me refiero a que me pasa que vos venís con una costumbre de manejarlo de una manera y cuando te en este, ¿para qué mierda me explicaron lo otro si así 10.000 veces más fácil? Claro, claro. Yo cuando empecé a ver todo esto, me seguía gustando la otra forma. Porque yo aprendí eh, hasta que después me di cuenta que no podía ser tan necio. Porque es una herramienta increíblemente poderosa, ¿no? Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo mientras seguimos charlando. La misma lista, ¿no? O La sea, misma pregunta. lista. Sí, O sí, sea Carla. que ahí el collect o collector to list, o sea, es como que está haciendo un new, o sea, dándole otra dirección de memoria a ese array Eh, nuevo. digamos que a lo que yo le apliqué, a cada uno de estos elementos que yo les apliqué, em, esta función o esta lambda, los obtiene y los mete en una lista. En una lista, este collectors.toList es el tipo de dato que va a retornar. Es decir, si yo acá pusiera collectors to set, yo no podría asignárselo a una list. Se lo tendría que asignar a un set. ¿Ok? Y lo que hace básicamente es eso. El map va a transformar a todos los elementos, el collectors to list, en el mismo tiempo y de manera paralela va a ir obteniéndolos y guardándolos en una lista nueva que cuando termine de hacer todo, se lo va a asignar a esta lista que estamos declarando acá. ¿Sí? Sí, Así es pero o como sea, funciona. sí, queda con otra dirección de memoria, como si uno hiciera el new, Claramente, o sea, este objeto es un no objeto cambiaría el original. diferente a este, sí, sin duda. Ah, Sí, 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 listo. Gracias. de nada. Bien, este Países Mayus lo voy a dejar ahí, pero comentado, ¿no? Ya sabemos que Países Mayus cambió, bueno, en realidad lo creamos en base a otro, ¿sí? Lo voy a dejar ahí debajo de esta línea, ahí. Em, sí, Ari. Martín. Lo que, ponele, si vos haces un filter, que antes hiciste el filter, que por ejemplo, no sé, el que es igual a México y que sale uno solo, para, para siempre tenés que tener un collect, porque si no, yo lo que no entiendo para qué semejante línea y que desaparezca. O sea, eso es lo que no estoy entendiendo. No es que no estoy entendiendo, sí lo estoy entendiendo. Pero, ¿por qué semejante línea de código y lo tomas solo en esta línea y después ya desaparece? En realidad es porque vos o sea, por cómo preguntémosle a Java, no tengo idea. O sea, no tengo idea Al señor por Java. qué. No, preguntémosle a José Java, claro, por qué hiciste esto que no se guarda en persistencia? Primero, yo entiendo que es por la forma en la que trabaja, ¿no? Eh, yo creo que Claro. es por la forma paralela en la que hace las cosas y para justamente brindarte una forma fácil de ver información de otra manera sin necesidad de cambiar el dato original, ¿no? Pero yo creo que un collect es sí o sí, cuando vos codificás así, el collect sí o sí tiene que ir, porque si no es como que tiene poco sentido. Depende, yo te quiero mostrar esta lista ordenada de menor a mayor, por ejemplo, y podría hacerlo y solamente la quiero mostrar una vez. ¿Para qué lo voy a guardar en otra lista? Ajá, claro, bueno, en ese caso puede ser, sí. Ujú. Sí, sí, o sea, en algún lugar en memoria dentro de la aplicación está, pero se borra una vez que lo cerrés. Marcos, supongo. Exacto. Después, eventualmente va al garbage como todo lo que nadie quiere. Bien. em, voy a hacer otro ejemplo. Acá abajo. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer una array list. Pues una lista da igual. De integer. ¿Sí? Así hacemos algunas otras cositas. Numbers, por ejemplo. Igual new array list. Y a este le vamos a agregar
Numbers. Igual. Podríamos hacer algo así, por ejemplo. A ver si me deja. Bien, si no me deja no hay problema. Me falta la S. Ahí vamos. Partimos de un array de la clase integer, ¿no? Y le enviamos en este arrays asList esa lista de números directamente, y a partir de ese momento es una lista o un array list de números, ¿sí? Es otra forma de ver exactamente lo mismo, ¿ok? No se abrumen. En vez de hacerlo con un add, lo hicimos de esta forma, ¿sí? Bueno, supongamos que nosotros a este numbers le queremos aplicar un filtro. Espere que le voy a abrir a Patitas, que está nervioso. Anda, dale. Ahí está. Disculpen, Sepan disculpar las necesidades del niño. ¿Qué vamos a aplicarle en este filtro? Bueno, primero obtener un elemento, number, o num, como más le guste. Y vamos a hacer todos los números que sean mayor o iguales a 5, por ejemplo, ¿no? Y una vez que realizamos esa operación, podríamos hacer un for each para mostrarlo, ¿sí? ¿Está? Vamos a filtrar todos los números que sean mayores o iguales a 5 de este array que tenemos acá. Bueno, esperen que vamos a comentar los otros systems. Así no... Ya está. Así no nos molesta. Bueno, ahí está. Fíjense que el 5 y el 4 y el 2 no están. El 5 está, perdón. El 4 y el 2 no están. Dijimos mayor o igual, ¿no? Y todos los que son mayores o iguales sí están. ¿Ok? Y así como hicimos este filtro, podríamos haber hecho cualquier otro, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Es importante que vayamos entendiendo esto así. O sea, después cuando querramos aplicar algo más complejo, ¿sí? Ir agrandando el nivel de dificultad, se acuerden de este ejemplo simple y puedan aplicarlo, ¿sí? Sí, Carlos. Consulta, Martín, ahí el integer, el array de integer, ¿qué diferencia? Numbers array, ¿qué diferencia tiene con numbers? ¿Son dos array iguales, No. declarados de manera distinta, o son dos cosas distintas? Lo que guarda este, el de la línea 25, Sí. son objetos, ¿sí? Objetos del tipo integer. Y este es una lista estática. Es dinámica. Este es dinámico y este es estático. Ya está. O sea, es tan simple como eso. ¿Sí? Ok. Este se puede cambiar, le puedo agregar, le puedo sacar, lo puedo modificar, etcétera. Y este es esto. Y se acabó. Ok, entendido. Gracias. Bien. Bueno. Continuemos. Ya hicimos el filtro. Bueno, lo mismo que antes, si yo quisiera guardarlo, usemos un collector, ¿no? Y lo guardamos, ¿no? Pero ya lo saben, no lo voy a volver a explicar. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, Mati. Si quisieras hacer un filtro más complejo,
O sea, ¿también es todo dentro de ese paréntesis? O sea, Sí. o siempre es una función simple lo que podés hacer en el filtro. No, puede contener más de una línea de código. O sea, eso depende de la lambda, ¿no? Ok. O sea, no sé qué más complejo podemos hacer con números, pero digo, si estamos En este caso analizando... no, pero por ejemplo, no sé, si fuera un string, contar el número de caracteres y multiplicarlo por algo un poquito más complejo, no, Vos, no más. vos podés hacer la lógica que vos quieras ahí adentro. O sea, acá podés poner ands, no sé, num igual a 8, qué sé yo. Da igual. ¿Sí? Podés meterle la lógica que vos quieras acá adentro. ¿Ok? Entonces sí, me faltó un igual. Ahí está. Vos podés hacer lo que vos quieras acá. Es más, En este cachito. si tu filtro, bueno, en este caso es un filtro, es más complejo en el caso del filtro. Pero ahora lo vamos a ver quizás con map, que vos cuando mapeás, no solo querés cambiarlo a mayúscula, querés que, no sé, en el medio de cada palabra tenga un espacio, por ejemplo. Porque somos así de complicados. Sí, 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 es mi duda de Sí, qué sintaxis seguiría, digamos, sí. después de la La flecha única, la abro única llaves y de ahí diferencia, escribo. exacto, abrís una llave, ¿no? Decís, bueno, con esto Sí, le estás avisando que vas a tener más de una línea de código, claro, y ¿sí? ya está, y a partir de ahí listo. Es Exacto, como un apretás un método, enter digamos. y lo puedes escribir acá abajo. De hecho, yo recomiendo usar sintaxis de este estilo, ¿sí? Ok, Así como lo no, ven ahora, eso no entendía, digamos, si podía ¿ok? ser algo simple o puedo hacer tan complejo como quiera, pero entre llaves, digamos. Sí, 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 acá pueden hacer lo que ustedes quieran, entre llaves, ¿sí? Ok, joya, Bien, gracias. volvemos atrás entonces. Ahí, creo. Bien, entonces, no me acuerdo qué estaba haciendo. Ah, el siguiente ejemplo, ¿no? Bien, supongamos que ahora queremos transformar esto en o trabajar esto de otra forma, ¿no? Por ejemplo, quiero multiplicarlo, el número, cada uno de los números multiplicarlo y después sacar una suma de todo eso. Bueno, podemos usar algo que se llama map_twint, perdón. Obtener el número, sacar la lambda, hacer num por num, por ejemplo, o num por 2, da igual, ¿sí? Es netamente un ejemplo. Y al resultado, hacerle un zoom, ¿ok? ¿Qué hace esto? Primero, esto me va a retornar, el zoom retorna un solo valor, ¿sí? Que lo estoy guardando en resultado. Y lo voy a mostrar por pantalla, ¿sí? Para que lo vean. Multiplicaría por 2 cada uno de sus elementos y lo sumaría, ¿sí? De una manera funcional y rápida. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo quiero multiplicarlos por 2 y sacar el promedio, también podría, que era lo que les comentaba antes. Ahí está. Lo que pasa es que el promedio capaz que funciona diferente. Ah, bueno, me retorna un optional. No pasa nada. Ahí tu función terminal era el zoom, ¿no? Eh, En el ejemplo anterior. Doble. es doble, cierto. Uy, el optional es algo un poquito más complejo, ¿no? O sea, no les recomiendo arrancar por acá. Pero, punto... Ay, ¿qué había que poner? Or else throw era. Or else null. Or else Sí, null, Strauss si sí. querés. Sí, si quiero lanzar una excepción. Or else entre paréntesis null. Null, ahí va. Eso era. Bien. Creo que era algo así. No le gustó. No me acuerdo, pero era algo similar a esto. No importa. Sí, Optional o. Bueno, sí. No sí, importa. sí, sí. Capaz que hay que poner... Para cuando no querés que sea nulo, ¿no debería devolver algo distinto de nulo? Sí, optional of double creo que tendría que ser en vez de null. Ok. Optional. Punto off. Double. Null object value. Me pareció que ahí te tiró uno optional double antes de cambiar. Acá. Sí, ahí está.
No. No, 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 no. no. No importa. No, no nos metamos con este embrollo ¿No por se le ahora. puede poner directamente un 0 que retorne? O sea, orels 0, porque sería un 0 si no hay nada para retornar. Quizás. Pero no, 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 no. No. No, los optionals son un poquito extraños para aprender mientras estamos aprendiendo streams, ¿sí? Aunque a veces puede resultar interesante. Eh, no nos metamos ahí por ahora, ¿sí? Seguramente les traiga algún ejemplo de optional en el futuro. Pero por ahora, tranquis. Estaba seguro que era ahora el null, igual, ¿eh? Pero bueno, juraría que era ese. No importa. Si yo quisiera, bueno, volvamos al punto. Podría hacer una operación que me transforme todo de cierta forma y hacer una suma, ¿no? Bueno, esto claramente nos retorna el resultado correcto y no hay ningún inconveniente, ¿sí? Por lo menos con sum. Si queremos hacer average y trabajar con optional, ya la cuestión es diferente. Sí, bien. Creo que hasta acá se entendió, ¿no? Esto. Sí, sí, el barro está complicado. ¿Estamos bien? Bien, buenísimo. Nos quedan 15 minutos. Podríamos hacer, por ejemplo, algo como esto. Vamos a, bueno, comentar el system out. Creo que tengo en el ejemplo que les iba a mostrar. Bueno, tengo un carrito, ¿sí? En donde yo defino sus parámetros. Tengo un constructor, dos constructores, ¿sí? Uno con un elemento, otro con varios. Donde el carrito posee número de carrito, lista de productos, que es una lista, una relista, una lista de la clase producto, del tipo producto. Un double con el precio total, ¿sí? Y todos los métodos getters y setters que necesite, ¿ok? Más la sobreescritura del toString, ¿sí? Este es un ejemplo viejo, no usaba Lombok en esa época. Después tengo el producto en sí, que tiene el nombre, la cantidad, precio unitario, ¿sí? Y bueno, y todos los métodos que les mencioné antes. Ahora, vamos para arriba todo. Voy a crear un carrito. Voy a crear algunos productos, ¿sí? Tengo harina, aceite, levadura, bolsa de tomates, agua mineral. Cada uno con su precio, su cantidad, ¿no? Etcétera, ¿sí? Lombo que es un viaje de ida. Bien. Voy a crear una lista de compras, ¿no? Que es una lista de harina, aceite, bla, ¿no? Son todos productos, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. También le vamos a la lista, esta a la de carrito, le vamos a setear la lista de productos que acabamos de crear, ¿ok? A mi objeto carrito le vamos a dar un valor de lista de compras, ¿sí? Sí, ¿no? Habría que... ¿Qué multiplico por 100 esto? ¿Cómo sería la cuestión? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Mostramos una lista con nombre de producto y precio ordenada por precio de forma ascendente, ¿sí? 100 por año, ok. Entonces, fíjense, tengo mi lista ordenada, donde parto de mi carrito, obtengo la lista de productos mediante mi getter, y ahí yo voy a tener una colección, por ende puedo aplicarle un stream. Y ese stream va a aplicar un sorted, ¿sí? Que bueno, en este caso recibe dos parámetros, ¿sí? Y hace alguna acción y después lo guarda en lista ordenada, ¿ok? Y lo que tenía anotado acá es que fíjense que la línea del sorted aparece en gris, ¿sí? Esto significa que puede ser reemplazada por una expresión más corta, ¿sí? Y acá es donde quizás ustedes podrían recurrir a sus artes oscuras a ver cómo lo pueden solucionar, ¿sí?
Entonces esto yo después se los voy a pasar para que lo prueben, ¿sí? Pero esto en definitiva funciona, ¿sí? Y lo guardo en una lista que lo tengo acá, lista ordenada. Martín, ¿qué hace el sorted? El sorted, bueno, justamente lo que hace es ordenar, ¿no? La idea es esa. Lo que vos tenés que enviarle al sorted es un comparador o una comparación entre dos objetos, ¿sí? Lo que recibe sorted como un argumento es true o false, ¿sí? Básicamente. Ok. Entonces obtiene un elemento, dos elementos, se fija si es true o false la comparación entre ellos. Si es true o false, los pone adelante o detrás, dependiendo de cuál sea, ¿no? Creo que funciona de esa forma. Entonces fíjate que lo que están mandando acá son dos elementos, X e Y. Obtengo el precio unitario de uno, lo comparo con el precio unitario del otro. Yo solamente le digo que comparar, ¿sí? No le estoy diciendo dónde ponerlo, ¿sí? De eso se encarga Sorted, ¿sí? Bueno, hay una forma un poquito más eficiente de hacer esto mismo. Bueno, eso lo podrían probar, Carlos, por ejemplo. ¿Sí? La idea es que ustedes jueguen un poquito con esto que está acá. Bien, lista ordenada. Bueno, mostramos la lista ordenada para ver que está todo ok, ¿sí? Ahora después lo voy a ejecutar para que lo vean. Después vamos a hacer esto, modificar un elemento de la lista a través de filter, ¿no? Decimos, bueno, tenemos otra lista, no sé si es la misma, lista modificada, se llama en este caso. Obtenemos la lista de productos, creamos un stream y mapeamos. Fíjense que en este caso usé más de una línea, ¿no? Lo que le decía a Mati. Si el nombre del producto es igual, bueno, lo estoy comparando ignorando mayúsculas y minúsculas, creo que era el equals ignore case. Claro, ignore case considerations. Bien. Si es igual a agua mineral, le setea una determinada cantidad a, ese objeto en determinado en el punto. Es decir, si encuentra que es agua mineral, le pone al atributo cantidad del objeto producto que está en ese momento un valor de 2, ¿no? En este atributo le pone 2, ¿sí? ¿Se entendió? Le pone un 2. Y lo retorna. ¿Por qué lo retorna? ¿Por qué es necesario decir return? Porque está encerrado entre un bloque de ejecución, ¿sí? Recuerden que esto es necesario si tiene más de una línea, ¿sí? Máximo 2 por persona, básicamente. ¿Sí? Si la lista de compras tiene agua mineral, le pone la cantidad máxima que se puede llevar y lo retorna, ¿no? Y después lo guarda en la lista nueva, ¿sí? Bueno, acá les menciono justamente el tema del return. Mostramos la lista nuevamente para verificar que haya pasado lo que les mencioné que iba a pasar. Y ahora vamos a hacer otra cosa, calcular el total de un solo producto usando filter, ¿sí? Bien, recuerden que esto lo vamos a guardar en un tipo de dato double, se llama total producto. Le aplicamos el stream a la lista de productos y decimos, obtenemos cada uno de los productos y decimos el producto.getNombre producto.equals case tomate. Bien, map to double. Fíjense que pueden haber más de una operación intermedia, ¿sí? Filter y operación intermedia, map to operación intermedia. Find first creo que era operación terminal, ¿sí? Y get as a double es como una transformación, ¿sí? Bien, entonces, pensemos desde el principio. Si el producto es un tomate, vamos a decirle que nos devuelva un double, ¿sí? O una lista de double, ¿está bien? Producto.get precio unitario por producto.get cantidad. Es decir, estamos multiplicando el valor unitario por la cantidad. Como solo queremos un producto, le vamos a decir que busque el primero que encuentre, ¿sí? Entonces, una vez que lo encontró, listo, ya está. Retorna ese, ¿sí? Se va a buscar solamente uno. Y por último le vamos a decir que lo devuelva en double si aún no lo es, por las dudas, ¿sí? O sea, esto es como un asegurémonos.
¿Ok? Entonces, primero lo filtramos, después lo transformamos en un... Hicimos un cálculo que nosotros queríamos y después le dijimos que solo lo haga una vez para que no siga buscando. Exacto. Sí, Elías, exactamente. Que solamente lo haga una vez. Bien, y mostramos el precio. Bien, ya estamos llegando al final. Calcular el total del carrito con las funciones stream map y zoom. Total carrito, ¿sí? Es un double. Obtenemos la lista de productos, aplicamos un stream. Vamos a decirle que nos devuelva un double o una lista de double, ¿sí? Map to double, igual que antes. Producto, punto de cantidad, multiplicado al precio unitario de ese producto, ¿sí? Y luego, una vez que terminemos, hacemos un zoom. Y ya está. Y ahí nos daría la suma total de la multiplicación de la cantidad por el valor unitario de todos los productos, ¿sí? Y ya está. ¿Quieren que lo ejecute? Hace mucho que no ejecuto este ejercicio, así que puede fallar todo. Tranquilamente. Bueno, vamos de arriba hacia abajo. Productos. Acá tenemos todos los productos. Producto tomate, cantidad de producto 5, precio tal. Nos fue mostrando todo. Recuerden que habíamos hecho un for each. El precio de los tomates es 20. Ah, ya nos pasamos. Ahora vamos arriba. Esperen, Vamos acá arriba. Tenemos. Lo primero que habíamos hecho era mostrar la lista ordenada. Ahí está. Vamos arriba. Esto. Mostramos una lista ordenada por producto y precio. Ordenada por precio de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Sí? Ahí va. Precio de menor a mayor. ¿Sí? Ahí va. Eso quedó fantástico. ¿Estamos? Después, mostramos la lista ordenada. Bueno, la lista ya la habíamos ordenado por un lado y después la mostramos, así que es eso. Modificamos un elemento de una lista a través de un filter. Le decimos que si posee tomate, que le ponga el valor de 2 en la cantidad. ¿Sí? Recuerden que acá era 5. Cuando lo muestre acá, el tomate debería ser 2. Era Agua mineral, perdón. Bueno, agua mineral era 5 y acá abajo es 2, ¿no? Ahí está, ahora sí. Después que calcule el precio de los tomates, ¿no? Bien. Le dijimos que calcule la cantidad por el precio unitario y que lo muestre solamente una vez. Ahí está. El valor del precio de los tomates es tal. Después le dijimos que el total del carrito. Bueno, mostró número de carrito 1. Bueno, porque tenemos un solo carrito. A ver. Carrito.set precio total. Y después sistema.println carrito. Bueno, nos mostró todo lo que contiene el carrito y después abajo el precio total, ¿no? Recuerden que habíamos redefinido el toString para que nos muestre esto de esta forma, ¿no? Por eso cuando le enviamos al sistema.println el carrito, así como lo ven acá, se ve todo esto en la consola, ¿sí? Pero si quisiéramos mostrar solo el precio total, podríamos acceder a ese atributo, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien, y de esta forma es que usamos lambdas y streams, básicamente. ¿Les Buenísimo. gustó? Sí, la verdad que yo comentaba con los chicos que se me venía haciendo muy abstracto todo y si bien va a ser un lío implementarlo, empieza como a tomar forma, a tomar Bien. un sentido todo, ¿no? Bien, y ni te cuento cuando empecemos a ver Spring, porque esto solo es Java. Claro, claro. Espectacular. String, stream, string, stream, spring, Sting, que es otro, es el cantante. Tranquilos, tranquilos. No se me bajoneen, ¿sí? Que esto va de menos a más en el tiempo que sea necesario.